Podríamos estudiar el libro de Efesios, los capítulos 4, 5 y 6 para que sea concordante con lo que queremos hablar acerca de la unidad del Espíritu y cómo debemos andar como hijos de luz y cómo debemos someternos entre nosotros en el aspecto en la asamblea, en la comunidad. Es una sugerencia que podemos estudiar no solamente un capítulo, sino los tres que son concordantes para tener una idea general. Y creo que lo que dijo el hermano Daniel es importante. Si hablamos de un tema, tenemos un pensamiento, ocupemos ese espacio preciso y no repitamos las mismas cosas. Esa es la costumbre de repetir lo mismo, volver otra vez a lo mismo, cuando queremos es avanzar y aprender. Es una sugerencia, hermanos. Si hay otra sugerencia, bien, hermanos. Vamos a orar antes, hermanos. Amado Dios, Padre, gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Padre, que tú nos puedes hablar, Señor, según tu palabra, cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que tú pongas, Señor, el tema que puede ser útil para tus hijos presentes. Tú conoces la necesidad, bendito Señor, pero te pedimos a ti que tú nos guíes, Señor. Gracias, bendito Padre, y nos ayudarás mediante tu guía del Espíritu Santo. Señor, te pedimos, en el único nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Sí, mis amados hermanos, de repente lo que citó nuestro hermano Adolfo, o de repente tenemos nuestros hermanos extranjeros alguna porción, algún versículo que nos puede animar, nos podemos tocar, o nuestros hermanos de la Asamblea de Perú y otras asambleas del centro, o si no, hermano, vamos con Efesios, lo que citó nuestro hermano Adolfo. Vamos entonces a leer, hermanos, Efesios capítulo 4. Vamos a empezar con el capítulo 4, todo el capítulo, y luego, si continuamos, vamos a seguir con el siguiente capítulo. Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, es el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tengo una pregunta. Alza la mano los que pueden estar sentados en dos diferentes lugares a la vez. Físicamente, ¿dónde estamos sentados? En García Lastres 268, Ingeniería San Martín de Porres, Lima, Perú. Pero el libro de Efesios indica que estamos también sentados ¿dónde? En lugares celestiales. Entonces nosotros, si reconocemos nuestra posición en Cristo, reconocemos que estamos sentados en lugares celestiales. Físicamente todavía estamos aquí. Y para que esté unido físicamente y nuestra posición, esperamos el arrebatamiento. Segunda pregunta. ¿De dónde escribió Pablo este libro? De la cárcel. ¿Quién puede encontrar una queja en el capítulo que hemos leído acerca de su situación, su condición? ¿Alguien ha encontrado una queja? Nosotros tenemos la tendencia a veces cuando las cosas están complicadas de quejar de nuestras circunstancias. No vemos esto. Vemos a alguien que mientras estaba en una situación muy complicada, estaba hablando de cosas muy importantes. Entonces, segunda cosa, escribió como preso y habla de ¿qué cosa? De la vocación con que fuiste llamados. Una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacer nosotros mismos antes de salir, si el Señor nos dé en estos días. ¿A qué nos ha llamado en nuestras vidas? ¿Qué está llamando? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué lecciones podemos aprender? Entonces aquí tenemos un libro que tiene de las epístolas tal vez las enseñanzas más sublimes, pero a la vez tiene advertencias de cosas comunes entre creyentes en nuestras vidas y entre hermanos. Que aprendamos de este libro mucho, de estos capítulos. La parte práctica donde se ha dado lectura, capítulo 4, notar que en esta epístola el apóstol Pablo hace énfasis sobre el cuerpo de Cristo, hermanos. Colosenses es una de las epístolas también escritas desde de la cárcel, de la prisión, y hace énfasis, hermanos, acerca de la cabeza. Pero, hermanos, es interesante aquí notar, hermanos, cuando hemos entrado al capítulo 4, notar que nos está haciendo énfasis acerca de la condición. Nuestra posición, hermanos, es inamovible.
está basado sobre la sangre y la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Eso no cambia. Nuestra condición, hermanos, es la que varía y fluctúa en nuestro andar, hermanos. Recordemos, hermanos, que nuestro privilegio que tenemos nosotros de entrar hasta la misma presencia del Señor es en base a nuestra posición. No es en base a nuestra condición. Si fuera, hermanos, en base a nuestra condición, nadie sería digno, hermanos. Entonces, hermanos míos, lo que notamos aquí en el versículo 1, hermanos, del capítulo 4, la importancia, hermanos, de que en nuestro andar nosotros tenemos que reflejar, hermanos, esa unidad. La unidad, hermanos, no tenemos que hacerla, está hecha la unidad, hermanos, ya. Así que pienso, hermanos, y entiendo de que aquí, cuando habla, hermanos, acerca de nuestra vocación, está hablando, hermanos, del evangelio, en la cual, hermanos, nosotros hemos encontrado la pared intermediaria de separación. El Señor nos ha hecho, a ver, notemos, hermanos, rapidito para dar lugar a nuestros hermanos también. Capítulo 2, vamos a leerlo, versos 14. Dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. Ahí está, hermano, la unidad. De ambos, dice eso, judíos y gentiles. Así que, hermanos, en la iglesia ya no hay, hermanos, clases o distinciones de razas o de color o de nación. Todos hemos sido uno. Pero es importante, hermanos, también notar en la Escritura que nosotros no hemos venido, hermanos, al pueblo de Israel. Hermanos, la iglesia compone, hermanos, de judíos y gentiles. Es verdad, hermanos. Pero nosotros no hemos venido, hermanos, a los judíos. Muchos pensamos, hermanos, de que por el hecho de que dice, hermanos, en el Evangelio de Juan capítulo 4, de que la salvación viene de los judíos. Pero, ¿por qué dice así la Escritura, hermanos? ¿Por qué viene de los judíos? No quiere decir, hermanos, del pueblo judío que viene la salvación. El Señor, hermanos, surgió, hermanos, de la tribu de Judá, hermanos. Por eso dice que la salvación viene desde ahí. Así que, mis amados hermanos, la iglesia es una composición, hermanos, de judíos y de gentiles. Somos uno en Cristo, hermanos. Así que, amados hermanos, en el capítulo 4 está hablando de nuestra condición, de nuestro andar como creyentes en esta tierra, hermanos. Somos llamados a reflejar esa unidad, hermanos. Y más adelante nos provee la Escritura, hermanos, las cualidades o las virtudes, hermanos, que pueden, o las gracias que aportan a la unidad práctica, hermanos. El Señor nos sigue ayudando, hermanos. Voy a agregar una cosa más a esto. I thought that was excellent. Really appreciate that, brother. Eso fue muy excelente, hermano. Aprecio lo que ha compartido. I just want to add one thing. One thing as well in chapter 3 of Ephesians. Solo quiero agregar una cosa más en capítulo 3 de Efesios. So go to chapter 3 and let's look at verses 9 through 11. Vayamos a Efesios 3, verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. So what this is saying is that the church was this mystery, we could call it a secret. Entonces, lo que esto está diciendo es que la iglesia era este misterio que podemos llamar un secreto. It's been a secret since the world began.
ha sido un secreto desde que el mundo inició. And you think, why did God keep this secret for so long? Y usted puede pensar, ¿por qué el Señor mantuvo este secreto por tanto tiempo? But verse 10 tells us that it was so that he could show forth now his glory through the church. Y en el verso 10 nos muestra de que lo hizo para que ahora muestre, como dice en el verso 10, su gloria. And so what we see in this is that the church occupied God's thoughts before the world began. Así que vemos acá que la iglesia ocupa los pensamientos de Dios antes de que el mundo ni siquiera inicie. And if I could use the term, if it's okay to use the term, it is his showpiece. Y si puedo usar el término, esto es algo que él quiso demostrar. It is as though God is saying to all the principalities and powers, look at my wisdom, look at what I have done. Es lo que está diciendo, querer mostrar a todas las principados y potestades, miren lo que he hecho, miren lo que he podido lograr. And what he has done is he has made the church this unified thing. Y eso es lo que ha hecho esta iglesia, esta cosa que está unificada. So like our brother said, the Lord Jesus took down that wall of partition. He made Jew and Gentile one. Como el hermano dijo, el Señor tumbó esta pared de partición y hizo a los gentiles y judíos uno. And he did that so that the whole world and the principalities and powers, they might see the manifold wisdom of God. Y eso lo hizo para que los principales y potestades del mundo puedan ver el poder de Dios, que es lo que Él puede lograr. So just to add to the importance of the vocation wherewith we are called. Y eso es para poder llamar un poco al sentido de la vocación a la cual hemos sido llamados un poco. Amados hermanos, es bueno escuchar la palabra del Señor, ¿no? El versículo 1 dice, preso en el Señor. Entiendo, hermanos, que todos estamos en el Señor. En el Señor, hermanos, tenemos que guardar, dice, la unidad del Espíritu, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportando los unos los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. ¿Qué es, hermanos, en verdad la humildad, hermanos? Mansedumbre. Veo, hermanos, que solo Cristo es el humilde y manso, hermanos. Nosotros nunca podemos ser mansos ni humildes. Siendo así, hermanos, necesitamos a Cristo como nuestra humildad. Él debe ser expresado como humildad en nosotros. La humildad, hermanos, es muy profundo para comprender, hermanos. Uno que es humilde no exige ni reclama sus derechos, hermanos. Vamos a leer, hermanos, en el Antiguo Testamento cómo venció en Jueces capítulos 8 versículos 1. 8:1 dice así: y los de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y reconvinieron fuertemente. 2, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora como vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiser? 3, Dios entregó en vuestras manos a Orib y a Sib, príncipes de Madián, ¿y qué podía yo hacer como vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, y luego él estas palabras. Ahí vemos, hermanos, Gideón, hermanos, había vencido, pero como como de Madián, vinieron, hermanos, los efraínitas a reclamar
¿por qué no nos invitaron a la guerra? Fuertemente le convenieron, dice. Entonces, Jefté, hermanos, dijo, no hice nada yo. Ustedes han hecho mejor que yo. Esa palabra lo aplacó, hermanos, la ira de los efraínitas, hermanos. Tuvo, hermanos, para controlar su dominio propio, hermanos. Él se aplacó la ira, hermanos. Pero hay otro versículo un poco más adelante, hermanos. Es muy necesario ver estos dos capítulos 12. Versículos 1. Juntándose los varones de Efraín, pasaron hacia aquel y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuésemos contigo? Nosotros quemaremos a fuego de tu casa contigo. Jefté les respondió, yo tuve en mi pueblo una gran contienda con los hijos de Amón, y llamé y no me defendisteis de manos. Viendo pues que no defendíais pues mi alma en mi palma de mi mano, ¿no? Puse entre los hijos de Amón, y Jehová entregó en mi mano. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear contigo? Juntáronse Jefté y todos los varones, y Galaad peleó contra Efraín. Hermanos, vemos otro Aquí, hermanos, hubo una guerra, hermanos. Lo veo, hermanos, que cuando uno se altera, hermanos, y el otro se altera, hermanos, hay una pelea, hermanos. Ese es el orgullo, hermanos. Entonces, hermanos, necesitamos a Cristo, hermanos, que Él sea nuestra humildad, hermanos. Solo a través de nosotros Cristo puede vencer, hermanos. Nosotros es difícil, hermano. A veces nuestra carne, hermanos, se mete, hermanos, con nuestra carne. Pensamos que podemos solucionar las cosas, pero es imposible, hermanos. Solo Cristo viviendo dentro de nosotros puede hacer la buena obra, hermanos. Nos menciona en el capítulo 1, 2 y 3, ¿no?, la parte doctrinal. Vemos, hermanos, que nuestro andar de la iglesia, hermanos, está bajo la bendición de un Dios triuno. Eso es muy importante notar, hermanos. La iglesia en su andar, hermanos, camina bajo la bendición de un Dios triuno. El capítulo 1, hermanos, notamos ahí esta verdad, ¿no? Por ejemplo, hermanos, Dios, nuestro Padre, diseña o planea en la eternidad, ¿no?, el plan de redención, hermanos, para formar su iglesia. Luego, más abajo, en el versículo 7 del capítulo 1, vemos, hermanos, cómo Cristo, hermanos, ejecuta ese plan, muriendo en la cruz del Calvario por la iglesia. Y más adelante, el 3 adelante, hermanos, cuando habla del Espíritu Santo, vemos que el Espíritu Santo, hermanos, aplica, hermanos, el plan de Dios, hermanos. Cuida de la iglesia. Así que es una bendición, un privilegio tan grande que nosotros, hermanos, como iglesia, no andamos solos, hermanos, sino bajo la bendición de un Dios triuno, hermanos. El Señor nos sigue ayudando, hermanos. No sé si alguien aquí ha visto chivos de la montaña, pero son animales muy especiales porque tienen la capacidad de subir en montañas, en inclinaciones increíbles. Un día, alguien observó dos chivos de la montaña. Estaban en un sendero
Uno estaba yendo en una dirección y el otro chivo estaba yendo en la dirección opuesta. Pero no había espacio para uno ir a la derecha y uno a la izquierda como hacemos cuando estamos, por ejemplo, manejando un vehículo. Pararon allí y la persona que estaba observando esto dijo, ¿cómo va a poder cruzar los dos? Y por fin observaron que uno de los chivos de la montaña se acostó. Y el otro chivo, yendo en la dirección opuesta, caminaba encima y con esto lograron cruzar. ¿Quién de nosotros estamos dispuestos a dejar que hermanos, si puedo decir en una figura, caminen sobre nosotros? Yo voy a leer versos que leemos con frecuencia en el partimiento de pan, pero nos deja un ejemplo, como dice en Pedro, Cristo nos dejó un ejemplo. Filipenses capítulo 2. Voy a leer desde verso 3. Nada hagáis por contienda por vanagloria. Si hay un hermano o una hermana contenciosa, tenemos que decir por qué. Es interesante que en la primavera, en lugares donde hay cambios importantes de clima, hay un problema muchas veces entre el rebaño de ovejas. El problema en la primavera, cuando por fin ya tal vez después de haber pasado el invierno, hay mejores pastos, hay más lluvia y los pastos están creciendo bien. Y lo que pasa a veces es que hay otra cosa que pasa en el otoño. Pero es muy común en la primavera que las hembras, las ovejas, que son las mayores, que son las más avanzadas en edad y todo, ven un lugar y empiezan a golpear las cabezas los unos con los otros. Y buscan un orden. Y esto pasa, por ejemplo, uno puede ver entre gallinas y otros animales. Y esto causa entre las ovejas un problema. Porque si leemos en Salmo capítulo 23, habla de acostarse. Hay varias razones, y no vamos a hablar de estos en este momento, pero hay varias razones por qué las ovejas no se acuestan, y uno de estos es cuando hay estos golpes dentro del rebaño. Hay estos golpes dentro de nuestras asambleas locales, dentro de las familias. Cuando vemos el ejemplo del Señor, vemos que dejó un ejemplo perfecto. Dice que nada hagáis por contienda vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Yo sé de mi propio corazón mejor que cualquiera de ustedes. Yo tengo que decir que de lo que sé soy inferior en esto, porque sé de las batallas que tengo con mi carne. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí en la palabra de Dios tenemos un ejemplo perfecto. Un ejemplo perfecto, el ejemplo del Señor. ¿Y qué dice? El cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay un predicador no de confianza en ningún sentido en los Estados Unidos, que dice que el Señor Jesucristo pasó muy poco tiempo en Jerusalén porque no podía encontrar hoteles de 5 estrellas para quedarse. ¡Qué tontería! El Señor Jesucristo como adulto dijo que los pájaros tienen sus nidos, pero él ni tenía donde acostarse. El Señor que es dueño de todo, el que sostiene el universo, se humilló a sí mismo y fue obediente a ¿qué? A la muerte de la cruz. Dejó un ejemplo perfecto para nosotros. Entonces, volviendo a nuestro capítulo, una cosa muy básica es esto. Desde el cielo, ¿está perdida la unidad del Espíritu? No. Sigue siendo un solo cuerpo. Dios puede ver las cosas desde su punto de vista
Y todavía en el mundo solamente puede haber un solo cuerpo. Nosotros no guardamos la unidad del Espíritu en este sentido. Esta es la obra del Espíritu y solamente sigue siendo un solo cuerpo, una sola iglesia. Pero aquí es la responsabilidad de nosotros, el vínculo de la paz. Tenemos que mostrar que dentro de este cuerpo hay paz. El hermano Wilson en Quito conoció un creyente que tuvo ciertas broncas con otro creyente y dijo, no le acepto a este hermano en Cristo, tal vez hasta primo en Cristo. Yo no he leído un verso en la Biblia que habla de un primo en Cristo. Entonces la clave para nosotros, para ver nuestras hermanas y ver nuestros hermanos, es verles en Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Nuestra posición ante el Padre es la misma posición en un sentido que tiene el Señor Jesucristo ante el Padre. Estamos parte del cuerpo de Cristo. Hay la unidad del Espíritu. La meta es que empezamos a mostrar esto en una forma práctica en nuestras vidas entre nuestros hermanos, nuestras familias. Que el Señor nos ayude a poner en práctica, como nuestro hermano Willy ha indicado, 3 capítulos de doctrina y 3 capítulos ya entramos de poner en práctica la doctrina que existe, que está enseñado en capítulos 1, 2 y 3 de Efesios. Yo pues preso en el Señor, Hermanos, en esta tarde cada uno de nosotros podemos preguntarnos, hermanos, ¿somos presos en el Señor, hermanos? Cada uno puede responder, hermanos. Pablo era preso de Roma, ¿no? Pero él, hermanos, en su corazón decía, yo soy preso en el Señor. En otras palabras, hermanos, él no hacía lo que a él le parecía, sino lo que el Señor quería, hermanos. Y yo entiendo, hermanos, que ahí radica la diferencia en nuestra vida, hermanos. La mayoría de nosotros hacemos lo que nos parece, lo que queremos, lo que nuestra carne nos dicta, hermanos. Pero el creyente verdadero, hermanos, preso en el Señor, va a obedecer al Espíritu Santo, hermanos. Va a vivir como un hijo de Dios. Va a vivir en la posición celestial en que estamos, hermanos. Hermano decía, estamos sentados en 2 lugares, ¿no, hermano? Allá arriba, en Efesios 1 dicen, hermanos, que Cristo nos sentó allá arriba. Quiere decir nuestra posición celestial. Pero también estamos sentados ahorita aquí en la conferencia. Hermanos míos, cuando salimos de aquí del local, ¿seguimos con el Señor? ¿Seguimos en el Señor? Ese es el punto, hermanos. La mayoría de nosotros entramos en el local, aparentamos ser buenos hermanos, hermanito, hermanita, que esto, que el otro. Pero a veces salimos del local, empezamos a murmurar. A veces hay diferencias, peleas entre nosotros. Queridos hermanos, nosotros tenemos una posición celestial, no solo en el local, hermanos, también en mi hogar, también en el negocio, donde quiera que estamos, somos hijos de Dios, hermanos. ¿Se acuerdan del Señor, hermanos? Desde que era niño, hermanos, impactó su vida. ¿Se acuerdan, hermanos? A ver, leeremos Lucas capítulo 1, ¿no? O capítulo... Lucas capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura
y en gracia para con Dios. ¿Y para quiénes, hermanos? Para con los hombres. Hermanos, cuando este capítulo habla de ser preso en el Señor, de andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, está hablando, hermanos, de que nosotros debemos representar a Cristo, hermanos, en nuestras vidas. No solo en el local, hermanos, también en mi hogar, también en mi negocio, donde quiera que estamos, hermanos. El Señor, hermanos, desde niño mostró, hermanos, sus glorias morales, hermanos, desde niño, hermanos. Y cuando llegó, hermanos, a su ministerio público, la gente se admiraba, no solo de su conducta, también de su forma de hablar, ¿no, hermanos? La gente decía, nunca hemos escuchado. Hermanos, cuando nosotros vivimos como vivimos, ¿qué dirá la gente, no? A veces se escucha, hermanos, ¿qué van a hacer estos hermanos? Mira, entre ellos están peleando. Hermanos, a veces damos ese mal testimonio. Y este capítulo, hermanos, nos exhorta a que andemos como Cristo, hermanos, mostrando las glorias morales del Señor. Cuando habla, por ejemplo, de humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos, podemos ver al Señor Jesucristo, hermanos. Hermanos, nunca olvidemos en esta tarde, somos representantes del Señor, somos embajadores. Queridos hermanos, necesitamos mostrar las glorias morales de nuestro Señor Jesucristo. Repito, hermanos, no solo en el local, hermanos. Una vez más digo, hermanos, en el local aparentamos ser buenos hermanos, hermanito, hermanita. Pero salimos del local, estamos murmurando contra el hermano. Hermanos, ahí está nuestro fracaso. Necesitamos, hermanos, vivir como Cristo, hermanos. Eso es nuestra posición celestial, hermanos. Somos hijos de Dios. Y de veras, hermanos, este es nuestro fracaso. Me incluyo, hermanos. Nuestro fracaso es. No estamos viviendo como creyentes, hermanos. Hermanos, el Señor nos ayude. Si nos ordenamos un poco, ¿no? Es importante. La Escritura habla de trazar la Escritura. Ordenarnos, hermanos, ¿no? Por ejemplo, hermanos, en el capítulo 4, versículo 1 hasta el 16 nos está hablando, hermanos, de la vida cristiana dentro de la iglesia, ¿no? Cómo vivimos dentro de la iglesia, hermanos. Y el resto de los versículos del capítulo 4 está hablando de otra área, hermanos, que es la vida cristiana afuera. Así que, ¿cómo somos afuera? Me pregunto, hermanos, ¿cómo somos afuera, hermanos? ¿Cómo somos adentro? Sabemos bien, hermanos, de que según 1 Corintios capítulo 14, ¿no? Ahí dice la Escritura, hermanos, ahí está la iglesia en función. Y dice 1 Corintios capítulo 14, hermanos, ¿no? Ahí dice que hay oyentes, ¿no? E incrédulos. Tal vez podemos pensar que hay también nuevos cristianos, ¿no? También. Entonces, hermanos míos, ya estamos notando el versos 1, 2 y 3. El Espíritu Santo, hermanos, nos provee las gracias para la unidad. ¿Cuáles son esas gracias para la unidad, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros guardar la unidad, hermanos, en el vínculo de la unidad del Espíritu Santo, en el vínculo de la paz, hermanos? Tenemos aquí, hermanos, estas virtudes, ¿no? Como ser la humildad, ¿no? La humildad tiene que ser, hermanos, tomada en cuenta personalmente. Yo tengo que ver, hermanos. Soy humilde, soy manso, hermanos.
Entonces, amados hermanos, entendemos, hermanos, qué es la humildad, ¿no? Por ejemplo, en Filipenses, a ver, vamos a leer rapidito, hermanos. Filipenses, capítulo 2, bíblicamente vamos a notar, hermanos, acerca de la humildad. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad. Aquí está la humildad. Nos está enseñando, hermano, la escritura, ¿no? La humildad había sido estimarnos inferiores a los otros, no estimarnos superiores, hermano. Por más que secularmente tengamos conocimiento, hermanos, en esta tierra, hermanos, en la iglesia no debemos, hermanos, representar lo que somos en esta vida social, hermanos. Debo considerarme, hermanos, inferior. Eso es humildad espiritualmente, hermanos. Ahora, luego habla, hermanos, acá, las gracias que estamos notando en Efesios capítulo 4, habla de la mansedumbre. Es importante también, hermanos, ¿no? Es la virtud, hermanos, que nos enseña a no reaccionar. A veces somos rápidos para reaccionar, ¿no, hermano? Debo reconocer, hermano, yo tengo esa lucha también dentro de mí, hermano. A veces quiero reaccionar. No me agrada lo que el hermano dijo o se está refiriendo a mí, entonces yo reacciono, hermano. Entonces, para eso el Señor nos ha dado, hermanos, la mansedumbre, ¿no? Pero, hermanos, estas virtudes, hermanos, que debemos tomarlo en cuenta, el que habla, el que oye, hermanos, no es natural, hermanos. No es una humildad natural, hermanos, es una humildad que el Señor nos ha enseñado. Mateo 11, ¿no es cierto, hermano? Creo, ¿no? Mateo 11. ¿Ah? Creo que está en Mateo 11, ¿no, hermanos? Donde dice, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿De qué? Está hablando de corazón, hermanos, del espíritu, hermanos. Así que, mis amados hermanos, es muy importante. Luego también habla, hermanos, de la longanimidad, de soportarse, ¿no? En la iglesia, hermanos, es importante, hermanos, aprender a soportarnos, hermanos, ¿no? La iglesia no está compuesta, hermanos, de conocedores de la palabra, de puro hermanos que son maduros en la... Hay nuevos, hermanos, que no pueden aprender rápido, hermanos. Hay que soportarlos, hay que aguantarlos, en otras palabras, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, muchas veces, por falta de eso, hermanos, nosotros podemos recurrir a la presión, a la obligación, y hasta podemos llegar, hermanos, al extremo del espíritu legalista, ¿no? Pues en la ley era, esto vas a hacer, si no, aquí está el castigo. Hermanos míos, el Señor nos ayuda, hermanos, a tener ese espíritu de la gracia, hermanos, ¿no? Tenemos ese versículo bien conocido, ¿no? En Juan capítulo 1, ¿no? Donde habla que la gracia, la ley vino por Moisés y la gracia fue hecha por nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, hermano. Así que en la ley sabemos bien, hermanos, era, si no haces, mueres. En la gracia dice, primero muere para hacer. Así que, hermanos, el Señor nos ayude, hermanos, estamos en meditación.